Las emociones son una de las fuentes de información más importantes que tenemos, especialmente las negativas. Sin embargo, como nos dijeron que las emociones negativas eran negativas, lo que generalmente hacemos es querer salir de ahí corriendo con escapismos. Por eso siempre queremos llamar a los amigos o emborracharnos o ir donde el bioenergético a que nos alinee los chakras, tratando de buscar una salida de esa sensación. Y desperdiciamos la oportunidad que hay detrás de la información que viene guardada en esa emoción, porque ahí vienen impresiones, traumas, dolores que nos están diciendo muchísimas cosas sobre la sanación que debemos hacer. Y como no estamos usando esa información, lo que está sucediendo es que como vivimos de escapismo en escapismo, esas impresiones y la conexión de nuestras neuronas y todo esto que nos detona, nos triggerea, pues va a volver. Por eso es que tenemos la reacción a las mismas cosas una y otra vez, sin hacer el trabajo de calmarlo, de suavizarlo, de trascenderlo o de sanarlo. Y esto sucede porque lamentablemente en nuestra sociedad nunca nos enseñaron a conocernos, a conocer las emociones, a conocer cómo se manifiestan en nuestro físico, sino que simplemente nos enseñaron a disfrutar y escapar. Del mismo modo, por eso es que no sabemos cómo expresarnos. Lo único que sabemos decir, estoy bien mal, bien mal, bien mal. Siempre que les pregunto a mis coaches cómo te sientes hoy, o bueno, no siempre, al inicio de nuestro trabajo junto, es siempre bien, mal, bien, bien. Pero hay un rango amplísimo de emociones, desde las más bajitas hasta las más altas en vibración, que pueden describir realmente lo que está sintiendo y pasando en nuestro sistema. Por eso hoy les voy a compartir una de las herramientas más poderosas de crecimiento espiritual, que es como un apoyo, un oráculo que todos deberíamos usar en nuestra búsqueda espiritual o en nuestra búsqueda de autoconocimiento o en nuestra búsqueda de sanación, que se llama el mapa de conciencia. El mapa de conciencia tiene un poder muy especial, porque solamente con verlos ya nos trae información de nosotros y de nuestra relación con la vida y nos ayuda inmediatamente a expandir nuestra conciencia. Y si es posible que tú veas el mapa y no te diga nada, no importa, cuando llegue el momento y cuando estés listo, el mapa te va a hablar por sí solo. Y es muy normal que el mapa, al verlo, no diga mucho, porque estamos en el modo automático en el día a día tratando de suplir las urgencias del mundo moderno. Así que es en momentos en los que estamos más conectados con nosotros mismos, en momentos de tranquilidad, de meditación, de ecuanimidad, en los que podemos realmente aprovechar toda la información que hay en el mapa. El mapa fue desarrollado por David Hawkins. Yo diría que él es de las pocas personas o como de los pioneros en poder unir la psicología, la espiritualidad y la ciencia. No solo porque era un psiquiatra, sino que para poder llegar a este cuadro aplicó el método científico haciendo observaciones. Y no observaciones como las investigaciones de ahorita, tomamos a 10 personas durante este mes, sino que hay personas que dicen que hizo millones de mediciones a miles de personas durante más de 30 años. Es decir, logró unificar estos tres campos con el método científico. No fue un cuadro ni un método sacado de la manga, sino que realmente se esforzó y se dedicó durante toda su vida para poder obtenerlo. Yo diría que él es como un científico de la espiritualidad. Y aunque no existe una fórmula matemática para cada emoción, esto es lo más cercano a tener matemáticas para describir nuestra conciencia y nuestras emociones. Él usa un método que se llama kinesiología aplicada, por si les interesa investigar más de qué se trata. Estas herramientas son muy prácticas para todos, no solamente para las personas creyentes, espirituales y que realmente saben que hay algo más allá para expandirse, que puede lograrse una expansión
sino también para las personas racionales, que estamos totalmente enfocadas solamente en uno de los lados del cerebro, en los que somos pragmáticos, racionales, y nos queda difícil conectarnos con las emociones. Entonces nos ayuda muchísimo a conocernos, reconocernos y empezar a conectarnos con nosotros mismos. El mapa de conciencia entonces es una forma muy práctica de ver cómo las emociones que nos dominan están conectados con la expansión de nuestra conciencia. Describe alrededor de 17 emociones, donde las emociones que están en vibraciones más bajas tienen la frecuencia más baja y las que están en un nivel más alto de conciencia tienen una frecuencia más alta. Y también describe que cuando estamos en vibraciones bajas es fácil, más simple, moverse de una vibración a la otra como en rangos de tiempo muy cortos. Sin embargo, cuando ya estamos en las más altas, pasar de una a otra requiere un esfuerzo y un trabajo y una disciplina de crecimiento personal y espiritual mucho mayor. Si notan los colores, la tabla está como alineada con los colores del arco iris o de los chakras, donde los chakras más bajos, las raíces, están más conectados con las emociones bajas y los chakras más altos, la corona, por ejemplo, está más conectado con los colores, los chakras más expansivos. El poder versus la fuerza es el concepto más importante de este mapa, es decir, las vibraciones que están por debajo del coraje, que es como en la mitad de la tabla, coraje o valentía, son las vibraciones que requieren fuerza, como una tensión, y son las vibraciones que hacen parte del ego. Las vibraciones que están por encima del coraje son las vibraciones que están más conectadas con el alma, con nuestra autenticidad, con nuestro verdadero ser. El poder versus la fuerza es el libro que David Hawkins escribe para detallar el método que utilizó para hacer el mapa y para describirlo. Mucha de la información que les estoy hablando viene de ese libro, pero también de mi experiencia y mi entendimiento de ella. Si estás en un proceso de búsqueda espiritual y de crecimiento personal, te recomiendo muchísimo leer el libro. Es denso, pero es como mandatorio para las personas que estamos o haciéndolo para nosotros mismos o haciéndolo para los demás. Hay algo muy importante del cuadro, y yo sé que muchas personas que apenas me están escuchando hablar por primera vez de estos temas les queda difícil, pero quizá las personas que llevan escuchándome más o las personas que han trabajado conmigo como coaches lo entienden mejor. Y es que las emociones que están por debajo del coraje, las emociones que están en color naranja, amarillo y rojo, generalmente son emociones que nos están diciendo o dando el aviso de algo que no es cierto. Por ejemplo, si yo estoy molesta con fulano porque me hizo sentir mal y guardo rencor y rabia contra fulano, es una mentira la razón o la justificación que le estoy dando en mi mente para sentirme mal por culpa de él. Es decir, hay una explicación mucho más de fondo por la que yo me estoy sintiendo mal. O puede ser porque la persona está en sufrimiento y dolor y yo no he sido capaz de entenderla, o porque yo soy la persona que está en sufrimiento y dolor y no he podido identificar la impresión o el momento en que sentí ese dolor y sufrimiento la primera vez. Generalmente, cuando perdonamos, cuando estamos en amor, cuando estamos en compasión, cuando estamos en felicidad, las emociones superiores, tenemos la capacidad de entender el alma, de entender el subconsciente y de entender por qué las personas actúan como actúan. Y la mayoría de los casos, 99% diría yo, las personas no quieren hacerte daño directamente, sino que es una consecuencia de un dolor que cualquiera de los dos está sufriendo o padeciendo. A medida que te vas conociendo más, que vas entendiendo más cómo funciona tu mente, que vas conociendo más esas vocecitas mentales que te están hablando positivo, negativo, como el diablito, el angelito que vemos en las caricaturas, más fácil va a ser identificar qué es verdad y qué es mentira. Y eso nos ayuda también a salvar tiempo y energía en cosas que no son ciertas, que son simplemente mentiras de nuestra mente o del mismo ego, para dejarnos en vibraciones bajitas. Voy a explicarles
cada nivel. Me voy a enfocar en las vibraciones bajitas, porque cuando estemos en las vibraciones altas no hay mucha necesidad de racionalizar y entender. Ya estamos ahí, ya todo es claro, ya todo es posible. Pero necesito que tomen nota para que vayan entendiendo en qué momento de la vida están, en el qué momento del día están, y se vayan dando cuenta que muchas veces también nos mentimos a nosotros mismos y nos queremos convencer de que estamos bien, cuando realmente hay sentimientos, pensamientos y emociones que nos están manteniendo bajitos, convenciéndonos de que estamos bien, nos dejan la zona de confort e impide que sigamos creciendo. ¿Y por qué es importante entenderlo? Para medirnos, para saber cómo estamos y para poder salir de ahí. Mientras más tiempo nos quedemos en una emoción bajita, en una vibración bajita, en un estado de conciencia egoico, más nuestras conexiones neuronales hacen que nos quedemos ahí, porque más se fortalece, más se fortalece. Por eso las personas con más edad es más difícil que decidan hacer cambios reales, porque ya esas neuronas están ahí tercas, que no quieren moverse. Pero a medida que vamos practicando cómo salir de esos estados bajitos, de esas vibraciones bajitas, pues las neuronas se vuelven a reconfigurar gracias a la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Entonces es realmente fundamental, porque también sucede que cuando hacemos rituales o vamos donde el bioenergético, que nos nivelen los chakras, o vamos a un evento un fin de semana, nos elevan mucho la frecuencia, pero salimos de ese taller, de ese evento o de esa sesión, y si no tenemos las herramientas adecuadas, el subconsciente, el ego de una nos va a volver a bajonear, y pasan los días, los meses y los años y seguimos en los mismos círculos de emociones y atrayendo exactamente lo mismo una y otra vez. Las emociones en las vibraciones más bajitas del mapa de conciencia, de nuestra conciencia humana, son la vergüenza, la culpa y la apatía. La vergüenza es la más baja, es una emoción muy común. Sentimos vergüenza por muchísimas cosas, porque no somos lo que espera la sociedad, porque no somos lo que esperan nuestros padres, porque publicamos algo en redes sociales que nos da vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Las emociones y la forma de ver la vida son como de humillación, y la relación con la vida y el universo es miserable, y también como de desprecio. Los pensamientos y las acciones vienen asociadas con la eliminación, con eliminarnos de la sociedad o eliminar a la sociedad, ya sea literalmente o no, por medio de máscaras, o realmente físicamente eliminarnos del mundo. La culpa viene después de la vergüenza. Es muy común también en la sociedad, especialmente en la católica: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Independientemente de que seas religioso o no, esta siempre ha sido sembrada en nuestro subconsciente por generaciones tras generaciones durante miles de años. En esta emoción también buscamos culpar a los demás, no solamente a nosotros mismos. Y creemos que el universo y Dios son malignos, que estamos aquí para que Él nos haga sufrir. Así que seguimos ocultándonos y escondiéndonos, pero en este caso no porque sienta vergüenza, sino porque algo malo va a pasar, ya sea por culpa de nosotros o por culpa mía. La apatía es el tercero, y no tiene que ver con la neutralidad ni la aceptación, sino con la desesperanza. Es un estado en el que todavía no tomo acción y renuncio, sigo renunciando a la vida. El universo y Dios aquí dejan de ser malignos, pero son un universo y un Dios que nos condena según cómo veo el mundo. Y aquí también tendemos a seguir usando las máscaras y pretender que todo está bien, mientras vivo en continuo desaliento y desesperanza. Las siguientes tres emociones son el desconsuelo y la pena, el miedo y el deseo. Y si pudiéramos describir la frecuencia, en las primeras son como las crestas de la frecuencia, por decirlo así, son densas, pesadas, lentas, y aquí se mueven más rápido, ¿ok? Acá ya empiezan a tener como una reacción hacia la vida. Imagínense que en este estado de conciencia
El alma es como un prisionero del ego y el ego totalmente ignora a ese prisionero, sigue oculto. El desconsuelo y la pena tienen como una emoción relacionada al arrepentimiento, donde la vida es una continua tragedia y el universo debe ser despreciado porque no puedo ni puede hacer nada por mí ni por los demás. Tiene mucho que ver con la relación que tenemos con nuestro pasado y el deseo de cambiarlo porque yo hice algo malo o tomé la decisión equivocada. En esta emoción estamos muy a la espera de que todo lo que viene sea similar a lo que ya fue, por eso es de desesperanza. El miedo tiene un poquito más de movimiento, porque generalmente cuando tenemos miedo o peleamos o huimos, queremos salir de ahí. Y cuando me refiero al miedo no me refiero como a las fobias, como a las arañas o a las culebras, sino que es como el miedo a vivir una ansiedad constante de tener que levantarme el día a día y tener que afrontar la vida. Vivimos como aterrorizados y enfrentamos cada día con una sensación que nos mantiene viviendo a la defensiva, listos, como ya dije, para pelear o huir. La siguiente emoción es el deseo. El deseo es esa búsqueda de la felicidad con cosas materiales y expectativas externas. Entonces, cuando vivimos ahí, vivimos decepcionados de la vida porque esos deseos no son cumplidos o cuando se cumplen queremos más. Seguimos como con esa ansiedad de seguir acumulando cosas para finalmente sentirnos feliz. Nos convertimos entonces en esclavo de la vida y en esclavo de otros, porque la única forma de obtener, cuando estamos en estas vibraciones, los medios para vivir es literalmente vendiendo mi tiempo por un cambio de, digamos, de dinero. Y la vida se vuelve decepcionante y el universo es un lugar negativo en general. Y se vive en una sensación de que no estamos completos y que necesitamos algo más para ser realmente feliz. Luego vienen la ira, el orgullo y el coraje. Y para mí fue muy relevante entender que la ira y la rabia no eran lo más bajo del mapa de conciencia, porque uno se imaginaría que el sentimiento que se produce en la ira, que es el odio, es lo que ha generado muchos de los problemas y los desastres de la historia, porque vienen de ese sentimiento, como las guerras. La ira realmente no es lo más bajo de la condición humana, porque la ira nos invita a actuar, a querer salir de ahí de donde estamos, posiblemente no de la mejor manera y no actuando de una forma positiva en contra de los demás, pero es una vibración, es una escala, es un momento en el crecimiento personal en la que finalmente estamos decididos a tomar acciones verdaderas. Porque a diferencia de las vibraciones más bajitas que nos mantienen como en un estado letárgico y de indiferencia contra la vida, para que siquiera esforzarme a tener rabia o ir en contra de algo, déjenme acá morir, que no necesito ni a Dios, ni al universo, ni a nada, no vale la pena luchar por esto. Luego viene el orgullo, y lo que sucede en esta vibración es que empezamos a sentir desprecio por las vibraciones más bajas y empezamos a ponernos escudos de protección para no dejar que esas vibraciones bajas vuelvan a absorbernos. A diferencia de la ira, del miedo y del deseo, que son más ciegos, este nos permite empezar a darnos cuenta de que hay un cambio, y lo que pasa muchas veces es que ese cambio lo toma el ego para sentirse orgulloso de sí mismo, y es cuando se forma el famoso ego espiritual. Y como ya empezamos a entender un poco, hemos visto trascender ciertos aspectos de la vida, no sabemos cómo más cuidar esa energía todavía, no tenemos como las herramientas para poder cuidarla, que lo que hacemos es poner protecciones, límites y barreras, que no tiene absolutamente nada de malo, simplemente es parte del proceso y otros estados de esos aspectos de vida llegarán. Y es aquí donde termina el control de la sombra, de los arquetipos de la víctima, el saboteador, el niño y la prostituta, que los analistas de Jung llamamos los arquetipos
de supervivencia y comienzan a aflorar otros arquetipos más relacionados con el coraje y la valentía, que es el siguiente nivel del mapa de conciencia. Aquí comenzamos a tener una visión más amplia del ser, de la vida, del universo, de las oportunidades, y tomamos acciones serias sobre nuestra vida y nuestro futuro, y nos salimos un poco de los procesos que creemos que tenemos que hacer de sanación y que nos mantienen por allá vibrando mal y que entonces nos hace más víctimas y encuentra más culpables. Empezamos a dar cuenta de nuestro valor y nos damos cuenta de la importancia de convertirnos en los soberanos de nuestra vida para lograr lo que queremos. Y entre esas cosas que queremos es nuestra paz interior y nuestra felicidad. En este punto, después del coraje, todo es posible. Los límites y las barreras mentales comienzan a desaparecer y te vuelves más permisivo con las personas a tu alrededor. Alcanzar el coraje es el punto de quiebre entre el ego y el alma, donde el alma comienza a tomar la posesión del ser y el ego comienza a ser transformado, moldeado más con nuestra autenticidad, y comienza la integridad y la razón a ser, digamos, los conductores de nuestra vida. Dejamos de vender nuestra alma al mejor postor. Entendemos que las vibraciones bajas pueden llegar a nuestras vidas, pero que no nos dejarán ahí más tiempo del necesario. Es decir, dejamos de contemplar las ideas tóxicas limitantes de nuestra propia mente. Partes fundamentales de nuestro subconsciente que estaban ocultos en la sombra son ahora parte de nuestra conciencia, por lo que ya no nos quedamos tan apegados al pasado, ni a lo que pudo ser, ni al hubiera. El universo y nuestra civilización dejan de verse como un mundo injusto y comienza a verse como un lugar dármico. ¿Eso qué quiere decir? Que es perfecto tal y como es y que ha evolucionado tal y como debería ser y que está balanceado. Las cosas materiales dejan de obsesionarnos y entendemos finalmente que la felicidad no se encuentra afuera de nosotros, ni en pequeños momentos, ni es circunstancial. Es decir, ese modo de supervivencia y de sufrimiento comienza a extinguirse. El miedo al presente y al futuro comienzan a desvanecerse ante nuestros ojos y entendemos que todo ha sucedido por algo, y algo que es inexplicable, superior a nosotros y que trasciende el tiempo y el espacio. Nos conectamos con nuestro propósito de vida y la felicidad, como dije antes, deja de ser una utopía, porque finalmente comenzamos a ver esos visos de felicidad real. Esos visos de felicidad real comienzan a iluminar nuestra vida. Comenzamos a ganar confianza en nosotros y en el universo. Por eso, como les dije antes, los ciclos eternos de sanación y de mirar al pasado y de sanar traumas ya no son necesarios, porque ya tenemos las herramientas y el conocimiento que necesitamos para seguir vibrando alto. Y comenzamos también a ser el soberano y los guerreros de nuestra vida, a prepararnos para las batallas internas que aún están por venir, y no con miedo, sino con una profunda convicción de que el proceso es como debe ser. Y entendemos finalmente que muchas de las cosas que se mueven a mi alrededor son porque yo las he llamado, porque las necesito. La gente que se va, la gente que llega, porque el universo sabe protegerme y yo sé y entiendo ahora cómo me protege y cómo me cuida. Y es aquí, en este punto de quiebre, después de la valentía y el coraje, cuando las vibraciones más altas de la experiencia humana, de la conciencia humana, empiezan a florecer. Vibraciones como la neutralidad, donde empezamos ya a tener confianza del mundo, a sentirnos satisfechos con la vida que hemos hecho. La voluntad, donde ya nos sentimos optimistas y donde la esperanza vuelve a ser parte de nuestras vidas. Y digo vuelve porque es algo con lo que nacemos, sino que la sociedad hace que esas esperanzas se vayan. Viene la aceptación, el perdón, y la visión de la vida es mucho más armónica. Finalmente vienen la razón, el amor, la felicidad, la plenitud, la paz y la iluminación, donde muy pocos alcanzarán a llegar. Sin embargo, llegar allá no debería ser una expectativa que nos mantenga estresados o que sea una meta, porque cuando yo estoy buscando llegar a esos estados de conciencia, es generalmente el ego el que está obsesionado con la iluminación.
Se trata más bien de aprender a vivir en armonía con nuestro proceso, sin expectativa. Vamos a tener que seguir trabajando el resto de nuestras vidas y lo vamos a hacer con amor y con convicción, no con estrés y angustia, entendiendo que aunque muchas veces nos lleve otra vez a sentir culpa, apatía, miedo y deseo, no quiere decir que hayamos perdido todo el trabajo que hemos hecho, sino que se abren nuevos portales, nuevas puertas de conciencia que nos están diciendo: te falta esto, recuerda esto, no te olvides de esto. Y seguimos en el proceso eterno de crecimiento, infinito de crecimiento, de impermanencia. Creo que eso es todo lo que quería compartirles. No se les olvide bajar el mapa que tengo, que les voy a dejar en los comentarios. Es un mapa que yo hice después de buscar muchas traducciones al español que no me convencían, entonces decidí hacerlo para que lo bajen, para que lo guarden, para que lo miren, para que lo estudien, para que lo entiendan y para que lo usen como un medidor, más como para sentirse mal, para sentirse juzgadas: ay, no he hecho nada, estoy mal, no, etc. Es un medidor que les da esperanza de que realmente todavía hacemos parte de esta experiencia humana tan bonita y que todavía tenemos aspectos para traer a nuestra conciencia y que todavía tenemos lecciones que aprender. Es un mapa que te da esperanza, no es un mapa que te da desesperanza, es un mapa que te da visión, no es un mapa que te frustra. Si sientes sensaciones negativas al verlo, úsalo como herramienta para entender dónde estás y seguir implementando las herramientas que necesitas para seguir avanzando de un nivel al otro. Si tienes preguntas, dudas, comentarios, escríbelos y no se te olvide seguir el canal y darle like y compartir.